Entonces, yo quiero que ustedes aprendan algo muy sencillo de mí. Primero, todo médico cura algo muy específico, no así de más. Y aquel diagnóstico que está sin duda o con una diagnóstica solamente investiga. Y los fármacos de los antimicrobianos no se pueden utilizar por cualquier forma. Se usan los antimicrobianos cuando ustedes tienen el diagnóstico científico. Se usan antimicrobianos especiales, aquellos en los cuales existe inmunodepresión. Y aquellos pacientes que verdaderamente están inmunocomprometidos en donde no existe, evidencia clínica de que tienen una enfermedad, que no saben cómo ubicarla, que a veces no puede parecerla. Y se debe quitar todos los antimicrobianos sencillamente cuando la dosis terapéutica no funciona. Y se puede rotar antimicrobianos, pero también no deben olvidarse de que hay fiebre por antimicrobianos. ¿Correcto? El otro punto es de que para hacer el estudio de los antimicrobianos y su uso, deben ustedes saber en qué condiciones se encuentra el paciente. Y las dosis terapéuticas efectivas y las dosis tisulares. Si yo no sé eso, no sé nada. Ustedes no sé qué les habrán explicado en la primera clase de los antimicrobianos, pero es preciso que en esta clase ustedes sepan qué características y a quiénes van a atacar. Y frecuentemente ustedes van a atacar a las bacterias que son gram positivos o gram negativos. Y van a utilizar los que son aeróbicos y los que son anaeróbicos. Y van a utilizar aquellos que son con infecciones tan simples, tan comunes y silvestres como una faringitis o una amigdalitis, o algo tan importante como el Mycobacterium tuberculosis, o algo tan importante como una septicemia a una pseudomonas, o algo muy importante frente a una enfermedad, por ejemplo, como una púrpura fulminante. Las púrpuras fulminantes aparentemente yo pensaría que una púrpura es aquella en la cual las plaquetas, que no son células sino son fragmentos, que no tienen vida, se producen por unos trombos producidos por Escherichia coli cada 19 o cada 23 y que va premonitoriamente ligada a posterior por una pseudomonas y altamente resistente, en donde produce unas necrosis terminales y donde el paciente va retaseado si es que no es el tratamiento efectivo. Puede haber sido el punto de partida, por decir, de una apendicitis aguda. Así que las apendicitis agudas que se hacen por la laparoscópica tienen menor riesgo. Y la cirugía laparoscópica es la que tiene mayor evidencia para no contaminar los abdomen. Porque el abdomen tiene medios que son aerobióticos y medios anaeróbicos. Y tienen bacterias. Y esas bacterias son útiles para fabricar. ¿Qué fabrican las bacterias en el abdomen? Algo bueno. ¿Qué? Fabrican ADE. ¿Qué es ADE? La vitamina A, la D, la E, la A. Si yo erradico todo eso, que es nuestra microflora normal, quiere decir que está mal. Acuérdense que en un tratamiento de una diarrea, la diarrea puede debutar con un proceso en el cual desepiteliza el enterocito. ¿Cuánto es el periodo de reepitelización del enterocito? ¿Quién me dice? Ya están a puertas de terminar el ciclo de... Ya estudiaron microbiología. 7 días. ¿Sí? Y si se me pasan los medicamentos en 7 días, quiere decir que solamente tengo membrana basal. ¿Hay síndrome de mala absorción? Sí. Entonces, las diarreas tienen que saber la causa. Y aquí yo les he dibujado en este cuadrito el resumen. Esta es la última clase de antibióticos, ¿no? Yo creo que no viene ninguna clase de antibióticos más. Y les he puesto las características de la bacteria. Es fabuloso que la bacteria tenga pared. Ninguna de las células del organismo humano tiene pared celular. Nuestras células humanas tienen membrana celular. Por lo tanto, los fármacos que son antimicrobianos que actúan en la pared celular son atóxicos para el hombre.
todas las cefalopurinas, vancomicina, cicloserina y vacitracina, en nosotros es atóxico. ¿Correcto? Entonces voy avanzando. ¿Estamos bien? Entonces acá es atóxico. Voy avanzando en membrana celular. Si yo tengo membrana celular y ellas tienen membrana celular, estas son tóxicas para nosotros y frecuentemente son hepatotóxicas. ¿Voy avanzando bien? Entonces, comienzo y dibujo. ¿Sí? Voy al núcleo. Si voy a hacer el núcleo que tiene todas las células, tiene ADN. Y si voy a actuar en el ADN, también puedo actuar en el ADN de la célula. Es específico que tiene que romper. Y acá la función de los antimicrobianos es ser de dos tipos: bacteriostático, y bactericida. Todos estos. Entonces, si es bacteriostático, quiere decir que voy a mantener un DNS y voy a crear el ARN que está acá. ¿Está bien? Así que si yo voy a hacer esto, tengo que saber cómo actúo. Y si yo voy a utilizar en la pared que esto es OK, me olvido. ¿Y dónde voy a utilizar? En las penicilinas, céfalos. ¿En qué gérmenes? Voy a utilizar a quiénes? En los positivos y en los negativos. ¿No? Frecuentemente, ¿quiénes son? Los positivos. Pero cuando el estudio, esta es una natural, y acá son semisintéticas. Si yo tengo una natural, quiere decir que va a ser eficiente, va a ser eficaz, con periodos de acciones cortos. Por lo tanto, en una penicilina se administra de 50 a 100.000 unidades internacionales por kilo de peso y se administra cada 4 horas, porque esa es la dosis del periodo de latencia y el efecto fisura. Pero la bacteria es lista. ¿Por qué? Porque la bacteria tiene un mecanismo de protección que se llama pared, que lo diferencia del cuerpo humano. Y su pared es gruesa. Porque si yo tengo que estar acá, se llama el síndrome de acorazamiento de la bacteria. Cuando esta bacteria está protegida, ¿a dónde hay mayor resistencia bacteriana? ¿A penicilina? ¿Correcto? A cefalosporina. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acorazado de la bacteria es la que va a producir la resistencia bacteriana. Pero he allí el asunto. Las dosis terapéuticas de 2 fármacos van en dosis de 4 días. Yo inicio mi fármaco, espero 4 días. Frecuentemente hay 2 tipos de compromiso: aquel que tiene fiebre y aquel que no tiene fiebre. El que tiene fiebre tiene que bajar la fiebre en 4 días. Y el que no tiene fiebre, ¿qué es? Una gran negativa, que es una resistencia. He allí mi punto de partida para que yo piense en cambiar o tener la posibilidad de rotar el antimicrobiano. ¿Aquí va qué? Rotación. Hay esquemas terapéuticos, especialmente de la brucela, de la fiebre tifoidea, donde van 14 y en el otro 21. Entonces allí no tengo posibilidad de rotar. ¿Me han explicado esto en las clases anteriores? ¿Me han explicado? ¿Me siguen? Entonces acá rota. Si no funciona y la fiebre está así media rara, quiere decir que debo hacer ¿qué? Rotación o asociación. Debo comenzar frecuentemente con un antimicrobiano para que no haya resistencia al antimicrobiano. Pero cuando pasan los 4 días y yo veo que el paciente no mejora, puedo hacer asociación o rotar. ¿Correcto? Supongamos que utilizo rotación, busco la opción. Y la opción es la segunda generación. Por eso ustedes han escuchado penicilina primera, de segunda, de tercera, de cuarta.
cefaloproteínas, ahorita acaban de escuchar la clase, y ya te detectó. Les han contado, ¿no? De primera, de segunda, de tercera. Entonces, ¿por qué también hay de cuarta? Y van a decir, ah, qué raro, ¿no? Ustedes van a decir, sí, pues, porque la célula bacteriana tiene memoria. ¿Por qué? Porque no todos actúan en el ADN. Por eso es que tiene memoria. Y aunque se rompa toda, queda este solito con el ARN. Mientras solito van a pulular y va a aparecerse el ARN, se mete en otra bacteria y va a quedar la otra bacteria hija con su memoria inmunológica de resistencia a los antimicrobianos. Termino así y luego avanzo. No funciona. ¿Qué quiere decir? Que tiene resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana es fácil de manejar, no es fácil, especialmente en enfermedades. En donde el método de crisis y el método de MOX va a definir a qué esquema terapéutico va a ir 1, 2, 3. El 1, lo que ustedes saben, el esquema básico. El 2, aumentado con, por ejemplo, si yo roto es el de levo, el de las vías urinarias, ciprofloxacina y levofloxacina, esquema 2, y voy al otro esquema. ¿Por qué? Porque acá tengo que buscar MOX, crisis, sepsis. ¿Por qué? Porque la bacteria, que es una micobacteria, produce gran resistencia bacteriana. ¿Por qué? Porque está preservado su ADN. Porque está preservado su ARN. Entonces, al tener esto, yo tengo que buscar las características y el modo viviente de cada una de las bacterias. Por si acaso todavía no comienzo mi clase. Acá va el otro grupo. ¿Dónde va? Al núcleo. Y explico rifampicina, isoniazida, que es esquema 1 y esquema 2 de TB. ¿Dónde actúa y qué parámetros de control? Actúa a nivel hepático. De tal manera que yo, para saber, yo les dije algo muy importante, que debo saber primero con qué paciente. Segundo, su función tisular. Tercero, sus eliminaciones de los tejidos. Y cuarto, ¿qué? Algo trascendente en la vida del paciente, que se llama las barreras. ¿Qué barreras tienen ustedes que es importante que conozcan? ¿Dónde es la barrera más importante? Hematoencefálica. ¿Qué otra barrera? Placentaria. Otra barrera, todo el sistema hematopoyético. Otra barrera, articular. Otra barrera, medular. Otra barrera, cuéntenme. Es fácil el oído, fácil las lágrimas, fácil los dientes. ¿Otra barrera importante? Entonces, en la elección de los antimicrobianos, ustedes deben saber dónde van. ¿Quiénes van? Barrera hematoencefálica. ¿Quién tiene que pasar la barrera hematoencefálica? P. Cloro. ¿Pasa el macrólido? Nada. ¿Pasa rifampicina? Sí. Entonces, en la selección del antimicrobiano, tiene que saber qué tipo es. Gram positivo, gram negativo, aerobio, anaerobio. ¿Dónde se encuentra? Anatomía patológica de la enfermedad. ¿Cuánto de estos debe pasar esto? Porque si no, es agua y no hace nada. Si yo tengo una meningitis
bacteriano en un paciente. ¿Qué pongo? Pene. ¿Puedo utilizar cloro? Sí. Aunque dice la bibliografía que debo saber el valor tisular. Miren, pene, rompo la pared. ¿Y en cloro qué hago? Síntesis proteica, 50S. Entonces,